Hoy es nuestro webinar número 50. En pleno proceso electoral y pandemia. El título que hemos considerado adecuado para esta reunión y momento es Elecciones, lo bueno, más bien lo regular, lo malo y lo feo. Y tenemos con nosotros a dos de los mejores invitados que hay como analistas en nuestro país. Y todos ustedes conocen muy bien, pues ya lo hemos tenido a los dos antes y fue realmente sensacional, que estoy seguro que va a ser hoy día igual. Enrique Gersi y Pablo Bustamante, que todos ustedes conocen muy bien. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacerles una sugerencia, porque hoy día estaba leyendo un artículo que vale la pena trasladarlo, compartirlo, no solamente a nivel familiar, sino a nivel amical, porque realmente contiene una serie de datos muy importantes para tomar decisiones en la votación. Este artículo, que lo he leído en la Amparia, es de Rafael Venegas y se llama La amígdala versus la razón. Es un artículo perfecto, como dije, para decidir adecuadamente cómo votar en las elecciones que en este momento tenemos tan complicadas. Este artículo te informa claro al final sobre los filtros éticos, políticos y de competencia que debes utilizar para votar bien y generar que nuestro país se desarrolle hacia el futuro, que tanto lo necesitamos. Lo sugiero, lo recomiendo, y los que quieren que se los envíe, se los envío también por WhatsApp. Muchas gracias. Vamos a empezar con Enrique Gersi, sí, previamente agradecerles a ambos la gentileza que siempre tienen de estar con nosotros, y luego entrará Pablito Bustamante. Entonces, Enrique, es todo tuyo. Muchas gracias, Pepe. Yo quiero agradecer en primer lugar por tu muy generosa invitación. Realmente has logrado a lo largo de todo este año de la pandemia desarrollar un hábito en la sociedad peruana. Yo diría que Lima no puede transcurrir sin tu seminario. Ya esto se volvió, era un clásico tus almuerzos, ¿no es cierto? Pero ahora ya has trascendido ese concepto, ¿no es cierto? Estamos con el uso de la alta tecnología, además, todos pueden estar haciendo algo, estar en su casa y tener esta oportunidad de reflexión. Y te agradezco enormemente por la invitación, reiterada en este caso, y por tus muy cariñosas palabras. Muchísimas gracias, Pepe, tan gentil conmigo, Enrique. No, por favor. Gran amigo, gracias. Un gran saludo a Pablo, querido amigo de muchas batallas. Venimos peleando juntos desde, ¿te acuerdas? Desde el 87, creo. Ya son demasiados años y creo que no hemos ganado muchas de las batallas que hemos librado, pero la alegría de combatir es lo fundamental, ¿no es cierto? Y de estar siempre al pie del cañón, sin retroceder y sin conceder, es muy importante. Sobre todo en un país, ¿no? En un país, sobre todo donde prima el corto plazo y la gente no está pensando en el largo plazo, es para mí realmente un honor, un gran gusto, Pepe, que hayas tenido la idea de invitarme a compartir el panel con Pablo, que me parece lo mejor, digamos, una persona que tiene las mejores capacidades y conocimientos para ayudarnos a entender el lugar en donde estamos. Dicho ello, algunas ideas básicas, porque claro, la realidad avanza tan rápido, todo es tan desordenado, lo que tenemos ahora es una indigestión de información, ¿no? Estamos naturalmente acostumbrados, por lo menos los de cierta generación como nosotros, a tener información limitada, ¿no? Los medios de comunicación, los periódicos, y más o menos identificamos las posiciones de cada periódico, de cada medio de comunicación, quién es de derecha, quién es de izquierda,
¿no? Y listo, esa era nuestra fuente informativa. Pero hoy día, con las redes sociales, en una intensidad enorme en nuestro país, billones de interacciones al día, de todo tipo, tenemos, creo yo, una indigestión de información. Probablemente esta es la primera elección donde hay una tal cantidad de información, pero nuestro problema es precisamente distinguir, primero, qué es fake news y qué es verdad, porque la cantidad de cosas que circulan en la web que se inventa la gente son muy impresionantes. Pero una vez que hemos logrado identificar una cosa de la otra, poder discernir y poder analizar cada uno de los elementos que esa información contiene, constituye, creo yo, una novedad muy importante para analizar este proceso electoral. De manera clásica, si nosotros leemos, digamos, a los grandes autores que han investigado el funcionamiento del sistema democrático, se dice que en una elección hay etapas, ¿no? Giovanni Sartori, sociólogo italiano, liberal, muy famoso, escribió un tratado, que es tal vez probablemente el más famoso sobre los partidos políticos del sistema democrático, y dice que en todo proceso electoral hay siempre cimas y valles, ¿no? Es decir, picos y caídas. Y él dice, tiene la teoría de los movimientos. Dice que en un proceso electoral convencional, donde hay derecha y hay izquierda, se producen dos movimientos y solo dos en todo proceso electoral. En algún momento se mueve la derecha y en algún momento se mueve la izquierda. La opinión pública que varía entre un punto y otro es poco. Por ejemplo, en Alemania, el swinging vote, la gente que cambia de posición de una elección a otra, es menos del 5%. Es decir, los alemanes prácticamente votan siempre igual. Los que definen un proceso electoral es el 5%, que son los que cambian. A veces votan socialdemócrata, a veces votan demócrata cristiano, ¿no? O cristiano-demócrata, como se llaman ellos, ¿no? Y es básicamente un mínimo de cambio en el electorado. Una cosa semejante pasa en Inglaterra. El swinging vote es muy pequeño. En el Perú, tradicionalmente, a diferencia de esto, el swinging vote es muy grande. La gente cambia mucho de opinión. Y hemos visto casos históricos. Acción Popular, que había ganado con Fernando Belaúnde Terry de manera rutilante la elección del 80, ¿no es cierto? Pierde después la elección del 85 con el 5% de los votos, o poco menos, o poco más, ¿no? Realmente hubo una diferencia enorme, perdieron 45%, 40% de los votos de una elección a otra. Eso no pasa en un sistema democrático convencional de tipo europeo. El APRA, hemos visto cómo terminó en su última elección, Alan García. Además, en la elección del 85, en la elección del año 90, no cayó mucho. Alba Castro hizo una elección bastante decorosa, terminó alrededor del 20%. Pero a la siguiente, Meche Cabanillas ya estaba en 5%. Y el propio Alan García en la última elección llegó a caer, él, que ha sido probablemente el político más importante de los últimos 50 años en el Perú, llegó a tener una votación muy pequeña, alrededor también del 5%. Entonces en el Perú se producen estos bandazos. Pero creo que la tesis de Sartori, en el sentido de que se producen movimientos, y solo dos movimientos, se pasa en el caso peruano. Y es muy interesante examinar lo que ha corrido de febrero a hoy, que estamos a 2 semanas de la elección, claro, Semana Santa de por medio, que va a ser una especie de hiato en la campaña electoral, porque seguramente van a ser esos días, no va a haber o va a disminuir la intensidad de la campaña electoral. Queda claro que ya ha habido los dos movimientos que Sartori dice ocurren en todo proceso electoral. Me explico. Temprano en febrero, yo lo alerté en una conferencia el 3 de febrero, ya era claro que Lezcano le había quitado el sur a la izquierda y que de manera sorprendente, tal vez ha sido la gran sorpresa de esta elección, Acción Popular, no obstante los sucesos de noviembre que hacían pensar a muchos analistas que no iba a tener un resultado favorable, se convertía en protagonista de esta elección. Con un candidato como Lezcano, que es un candidato que tiene un discurso bastante de izquierda,
Acción Popular tiene la maravilla, como decía Townsend, ¿no? Es una federación de independientes. Decía, en Acción Popular hay la maravilla que puede haber candidatos de derecha, de centro derecha, de centro izquierda y de izquierda. En este caso, una candidatura de izquierda, como la del Lescano, en algunas cosas con un lenguaje aún más izquierdista que Verónica Mendoza, logró, creo yo, no por razones ideológicas, sino por razones étnicas, plantear una campaña muy inteligente, sobre todo en febrero, que le permitió desplazar de la preferencia electoral a la izquierda, apelando a una simpatía básicamente étnica. La enorme presencia puneña en el sur del Perú, siendo el puneño, ¿no? Le dio una preferencia electoral inesperada. Y Lescano se ha convertido hasta este momento en el candidato más importante, ¿no? Hay encuestas de todo tipo, yo no les creo mucho, hay que examinar básicamente ahora Big Data para corroborar esa información, pero todo pareciera indicar que Lescano es ciertamente el que va adelante. Ganará la elección, difícil saberlo, lo podemos discutir, pero su protagonismo es innegable y eso supuso desplazar a Verónica Mendoza, que da la impresión además que ha comenzado a caer más por la aparición de candidaturas por la izquierda, como la de Pedro Castillo, que es sute conare, es decir, bastante cercano, digamos, o con alguna relación ideológica por lo menos con Sendero, ¿no? A tener una presencia importante por la izquierda, con lo cual Verónica Mendoza no solo perdió votos frente a Lescano, sino ha comenzado a perder votos con Castillo de manera significativa. Y el segundo movimiento se produce en la derecha, también en febrero, un poco después. El primer movimiento se produce las primeras semanas de febrero, tal vez última de enero, primera semana de febrero, y en la segunda semana de febrero se produce el movimiento en la derecha. Y aparece el otro candidato sorpresivo de esta elección, que es Rafael López Aliaga. Yo tengo que confesar, ya lo he dicho además públicamente también, yo soy amigo de Rafael, por si acaso, estoy seguro que muchos de ustedes aquí también lo conocen a Rafael, además lo conozco hace muchos años, que a mí me ha sorprendido mucho la popularidad de su candidatura, porque claro, no cumple con ninguno de los requisitos que el manual dice, ¿no? Si vamos al manual del candidato y si hablamos con los asesores, él es exactamente lo contrario de lo que los asesores políticos te aconsejan ser, ¿no? Pero parece que le ha funcionado, por lo menos hasta cierto punto, ha construido una candidatura en base a una personalidad muy fuerte, con un discurso muy fuerte, con convicciones muy fuertes, algo no visto en la derecha peruana, ¿no? La derecha peruana ha sido más bien débil, inclusive en el caso de Keiko Fujimori, nunca actuó con convicción. Otra cosa fue Alberto Fujimori, pero recordemos que hubo varios Albertos Fujimori. El del 90 no era de derecha, era de izquierda, y jugó a ser izquierdista hasta que juró el cargo, porque ahí hizo un gobierno de derecha, ¿no? Entonces, no ha habido este candidato. La candidatura de Vargas Llosa en el 90 fue una candidatura liberal, completamente distinta a la candidatura conservadora de Rafael. No hay un candidato conservador en la historia del Perú, tal vez hasta Prado tendríamos que retroceder, a Manuel Prado, que era conservador a su manera, ¿no? Pero yo no me atrevería a decir que hemos tenido nunca una candidatura de derecha conservadora, coherentemente conservadora, además, como es el caso de Rafael, lo cual es también muy llamativo. Entonces, así como Lescano desplaza a Verónica, Rafael desplaza a Keiko. Y se produce una situación en la antesala de la decisión. Estamos ahora en las dos últimas semanas que son cruciales. Está claro que el electorado peruano decide inclusive en la cola, decide muy tarde, no decide desde el principio, puede cambiar de opinión inclusive. Entonces el proceso decisorio de los peruanos es lento y quieren ver quién va, a quién le va mejor, quién despunta. Forsyth estuvo más de un año en la delantera y cayó. Yo creo que ha caído más de lo que quieren admitir sus defensores. Lamentablemente, quizás Forsyth se adelantó, es un muchacho demasiado joven, pudo haber sido alcalde de Lima fácilmente antes y se lanzó de repente prematuramente una candidatura presidencial, pero bueno, ya está hecho.
Lo que yo veo es que en estas 2 últimas semanas, ya desde la semana anterior, las 3 últimas, ya empezó la batalla final. Y la batalla final siempre se compone de 2 elementos: los debates y la guerra sucia. Los debates han empezado este domingo, vamos a tener varios debates más, inclusive los debates oficiales, digamos, son la próxima semana en 3 días consecutivos, y la suerte ha querido que haya debates estupendos, porque Rafael López Aliaga va a polemizar con Lescano y Verónica con Keiko. Es decir, vamos a tener debates de verdad, no como fue el 2016, que fueron debates muy mal manejados. Esta vez, inclusive, supuestamente todo esto ha sido por suerte, pero hemos tenido suerte los electores, que los debates de la próxima semana, los oficiales, van a ser debates entre los jugadores importantes de esta elección. ¿Qué va a pasar en mi concepto durante, como consecuencia de los debates empieza la etapa final de la campaña? Y la etapa final de la campaña, con la guerra sucia, después de la guerra sucia, siempre es el voto perdido. Como tenemos un sistema de doble vuelta electoral y no tenemos un sistema de una sola vuelta electoral, la última que hubo fue la elección de Belaúnde, siempre el último tramo de la campaña electoral es el voto perdido. Entonces Lescano va a jugar al voto perdido con la izquierda, diciéndole: oye, ¿qué quieres? ¿Que entre quién? Tengo que entrar yo, porque yo ya voy primero. Votar por Verónica es perder el voto. Guzmán desapareció prácticamente del panorama electoral. Votar por los demás candidatos de izquierda es perder el voto. Voten por mí. Y Rafael López Aliaga, sospecho, creo que ese es el juego, va a hacer exactamente lo mismo. Además, eso está en el manual de todas las campañas políticas. El juego al voto perdido, ¿no? Lo que Rafael López Aliaga debe hacer en la próxima campaña, sin pretender ser el consejero de nadie, solo haciendo una descripción de lo que suele suceder en las campañas políticas, ¿no? Es empezar una campaña por el voto perdido. Es lo lógico. La derecha y la izquierda van a jugar a lo mismo. López Aliaga tiene que sostener que votar por Keiko, votar por De Soto, básicamente. Acuña es un personaje un poco distinto, no lo calificaría dentro de la derecha por ningún lado, pero digamos, en el caso claro de Keiko y de Hernando De Soto, López Aliaga tiene que jugar al voto perdido. Es lo que le queda. Decirle a los electores de Keiko: oye, ¿por qué votas por Keiko? Vota por mí. No, vota si quieres en el Congreso por Keiko, pero vota por mí, porque Keiko no va a llegar. Yo sí, ayúdame a llegar. Y lo mismo con los candidatos, con los electores de Hernando De Soto. Entonces, nos encontramos entrando a la etapa final de esta primera vuelta. La segunda vuelta es otra elección, ¿eh? Ahí se producen, cambia la lógica completamente. Podemos hablar un poco de eso después. Pero nos encontramos frente a esta etapa final, ¿no? Que son debates, guerra sucia y voto perdido. Es lo que viene en estas 2 semanas. Y ya estamos, y los debates ya empezaron, estamos en plena guerra sucia. En las redes vemos cualquier cosa, le inventan a los candidatos, todos los días hay un escándalo o un escandalete, hay discusiones intensas de todo tipo, algunas válidas, algunas que no lo son, pero así es la política, siempre ha sido así. Y lo que viene, yo diría, a partir de la próxima semana es el voto perdido. Eso es lo último que se hace. Decir: oye, ya, bueno, no somos perfectos, no somos buenos, pero no pierdas tu voto. Pues. Los 2 primeros van a jugar al voto perdido de los demás. Con ese gran fraccionamiento político que hay, obviamente los 2 primeros van a buscar concentrar el voto. Curiosamente se ha polarizado mucho el panorama electoral. El Lescano, sin ser de extrema izquierda, es un candidato básicamente de centro izquierda, y Rafael López Aliaga es básicamente un candidato de derecha conservadora. Esto va a producir una polarización. Entonces, el voto perdido es la etapa final de esa campaña. ¿Qué pasará después? Bueno, ahí veremos quién pasa a segunda vuelta, si pasan estos 2 o si hay alguna sorpresa. Me parece difícil ya la sorpresa por las tendencias. No creo que haya mayor sorpresa. De repente se acercan las candidaturas o de repente suben un poquito, pero no creo que aparezca un dark horse, como dicen los americanos, ¿no? Un caballo negro, la sorpresa que venga de atrás. Ya no hay tiempo. Ya eso se hubiera visto y no da la impresión de que vaya a suceder, ¿no? Pero los movimientos básicamente van a ocurrir a nivel de
Verónica Mendoza, Guzmán ya perdió la votación y Forsyth por la izquierda, y en el caso de la derecha por Keiko Fujimori y Hernando de Soto, probablemente para concentrarse en los candidatos que vayan por delante. Recordemos una cosa, con esto acabo, Pepe, porque sé que me he excedido. El electorado peruano no es ideológico. El electorado peruano vota tomando en consideración, yo diría, tres elementos muy importantes. El primero es pragmático, ¿no es cierto? Es ver quién o cuál de los candidatos me puede favorecer más, ¿no? Así votan todos los electores en todas partes, eso no es un secreto, ¿no? Ver con qué candidato me puede ir mejor. En segundo lugar, hay por supuesto, simpatía, ¿no? Si yo tengo más simpatía por las ideas conservadoras, más simpatía por las ideas de izquierda, pero no es una cosa ideológica, es un tema de simpatías. Pero en tercer lugar, y ese es un elemento bastante peruano, ¿no? Muchos amigos extranjeros se sorprenden por ese tipo de votaciones que hay en el Perú. El peruano vota a la chacota, y hay una proporción importante del electorado peruano que vota a la chacota, no vota en serio. Eso explica, por ejemplo, votaciones como la del FREPAP en la última elección. Ahora tiene 8%, ¿eh? Y han anunciado que apoyan a Rafael López Aliaga. Si eso es verdad y no es otro de los fake news, si efectivamente FREPAP lanzara el apoyo a Rafael, ese 8% es muy importante para decidir una elección. Pero el electorado peruano tiene estas cosas raras, ¿no? De repente hay algún candidato que le cae simpático a alguien y sobre todo entre el electorado joven, que suele estar disgustado porque lo obligan a ir a votar. No vota con ganas, vota por obligación, entonces van y votan a la chacota. Entonces el voto a la chacota funciona. Eso explicó por qué Rafael López Aliaga comienza a crecer a mediados de febrero cuando se convierte en Porky y deja de ser Rafael López Aliaga. Hay un elemento muy importante ahí, no ideológico, sino de chacota, de risa, de burla, que en la política peruana no puede dejarse de lado nunca porque siempre está presente. Entonces, yo me atrevería a decir que no vamos a tener una mayor sorpresa en la definición de la segunda vuelta, que va a producirse el voto perdido en el lado de izquierda, favoreciendo al Lescano en detrimento de Forsyth y de Verónica. No veo a Forsyth dejando de caer, como dice el comercio. No, eso no lo veo por ningún lado, veo todo lo contrario, ¿no? Veo que hay una migración de votos clara, como ya pasó con Guzmán hacia el Lescano, y va a pasar exactamente lo mismo en el caso de la derecha. En las próximas 2 semanas, cuando los electores de derecha y de izquierda vean que los otros candidatos no van a llegar porque están con 4%, con 3%, con 6%, y en cambio hay 2 candidatos de derecha y de izquierda que pueden llegar a 10, 12, 15 o 20%, vamos a ver cómo queda el voto válido, además, porque este es el voto total, lo importante es el válido, ¿no? La gente va a definir su voto y lo va a descantar, se va a polarizar. Yo no creo que aparezca un tercer candidato, es muy posible que tengamos una segunda vuelta protagonizada por Rafael López Aliaga y por Lescano. Yo creo que Lescano va a quedar en primer lugar y Rafael va a quedar en segundo lugar, pero los dos pasarán a segunda vuelta y ahí se planteará la elección de otra manera. Si quieren podemos hablar de eso después, pero ahí lo dejo, Pepe, y ya sé que me excedí y le cedo la alternativa a Pablo para continuar con esta conversación. Sí, muchas gracias, Enrique. Sí, muy interesante lo que has dicho. Y sí me gustaría que luego que hable Pablo, puedas nuevamente tú también hacer algún comentario sobre lo que va a decir Pablo y algunas otras cosas que tengo aquí apuntadas antes de entrar a las preguntas. Así que ahora pasamos a Pablo. Adelante, Pablo. Gracias, Pepe. Gracias por la invitación. Me encanta estar en tu webinar número 50. Es un número que a mí me gusta mucho, pues nací el 50. Un gusto estar con Enrique y compartir con él, que siempre admiro su brillantez, ¿no? Y creo que ha hecho un análisis muy interesante del tema electoral. Yo me voy a ir un poco al costado para hablar sobre este espacio, este interregno, ¿no?
entre la salida de Vizcarra y la elección, ¿no? Y creo que ha sido un momento, viene siendo un momento en que otra vez hemos perdido una gran oportunidad. Después del gobierno desastroso de Vizcarra, ¿no? Sagasti desaprovechó la oportunidad para hacer un excelente gobierno, cortito, bien hecho, bien afiatado, y lo malogró todo. Él se ha preparado toda la vida para ser gobernante o algo muy cercano a ser gobernante, ¿no? Es un tipo instruido, educado, leído, ¿no? Pero lamentablemente muy mal rodeado, empezando por el Partido Morado, empezando por los malos ministros que eligió. Él, cuando juró, ofreció hacer un gabinete de ancha base y no lo hizo, ¿no? Hizo un gabinete muy cerrado de gente muy parecida al perfil de los ministros de Vizcarra, ¿no? Y está demostrando claramente que no sabe tomar decisiones. Entonces su gobierno se parece mucho al de Vizcarra, ¿no? Los mismos personajes, el mismo equipo, las mismas ideas sobre qué hacer para controlar el virus, las cuarentenas y la forma de hacerlas y prohibir la circulación de los domingos, las mismas torpezas que ya se ha probado 100 veces que no funcionan, ¿no? Y ha hecho una compra desastrosa de la vacuna. Para empezar, desde que entra se demora un montón de tiempo en tomar decisiones y compra la peor vacuna. Y hoy día sí creo que ya no hay discusión. Después del artículo del Washington Post, ¿no? Sobre esta vacuna china, creo que no hay duda de que hemos comprado la peor vacuna, ¿no? Mientras tanto, la economía está al garete, ¿no? Este señor, que tenía que hacer un rol muy importante en estos meses, no ha aprovechado para educar a la población sobre las políticas públicas sensatas que pueden llevar al conjunto de los peruanos al bienestar, más allá de las ideologías, ¿no? Más allá de los partidos. Era la oportunidad para que alguien instruido, ¿no es cierto?, y con un mundo lamentablemente demasiado académico, ¿no?, pudiera educar y preparar a la población para un proceso electoral muy grande, que es el proceso electoral del Bicentenario. Tenía que ser producto de reflexiones, de ideas, de debates serios, y no como viene siendo una cosa que parece, no sé, pues, la pelea de las barras bravas antes de entrar al estadio o después del partido, ¿no? Mientras tanto, nuestros vecinos se compraron 13 millones de vacunas, ¿no? Han vacunado a 6 millones de chilenos y nosotros creo que a justas llegamos a 350,000. La verdad que lo que ha hecho Vizcarra, por supuesto, es un desastre, pero lo que ha hecho Sagasti es un papelón, porque tenía la oportunidad de hacer algo mucho mejor. A mí él nunca me gustó mucho en cuanto a sus ideas, porque es de estas personas que cree en la planificación tradicional, ¿no?, en gobernantes que tienen manos poderosas para tomar decisiones en los espacios de la sociedad civil y del mundo empresarial. En fin, esa era una diferencia de enfoque con él. Pero sí esperaba otra cosa. Y creo que peor no lo puede haber hecho. Y nos ha reventado, porque estamos entrando al proceso electoral más devaluados de lo que estábamos cuando se le Vizcarra. O sea, no estamos preparados para este proceso electoral, sino todo lo contrario. Lo que se ha sembrado es angustias, dudas, un Congreso desastroso que propaga decisiones y verbos absolutamente equivocados. Y esto se da en un ambiente en que las cosas empiezan a funcionar muy bien en el mundo, ¿no? El crecimiento del mundo se está revisando hacia arriba. Este año se calcula que va a crecer 5.2% el mundo. Eso es extraordinario. Estados Unidos va a crecer 6.5%, Europa 4.7%, la China 8.4%, América Latina 4.1%. Y el cobre está encima de $4 la libra. ¿Y el Perú? ¿Qué le va a pasar al Perú? Pues acaba de bajar el pronóstico de crecimiento del Banco Central de 11.5 para lograr un rebote de la caída del año anterior de 11.2 a 10.7, que considero que es muy optimista,
porque en las condiciones de incertidumbre que estamos viviendo, políticas, con el Congreso, con las normas que hace que destruyen capacidad de crecimiento y debilitan la posición fiscal del Estado, ¿no? Más la angustia, creo que las inversiones no van a ir al ritmo adecuado y creo que el crecimiento va a ser menor que 10.7. Un dígito, no pasamos de un dígito de ninguna manera, ¿no? Por otro lado, el empleo ha caído muy fuerte, ¿no? La planilla electrónica del sector formal muestra una caída de 6.3%, ¿no? Y el empleo total 3.2% a nivel nacional, incluyendo el sector informal. Entonces, ese es el elemento más débil de la economía hoy día. No hemos podido recuperar el empleo. Pero el verbo de los congresistas hoy día y del gobierno y el verbo de los candidatos sigue siendo el mismo de antes, de 60, 70, 80. No se entiende que la recuperación de la economía y del empleo viene por el sector privado, ¿no? Se sigue machacando al sector privado, se lo sigue ninguneando, ¿no? En lugar de estar fomentando la inversión privada para salir a crecer y recuperar el sitial que necesitamos para entrar al siguiente centenario. En fin, es un desastre. Sagasti, por supuesto, ha devaluado la opinión que los peruanos tenemos sobre los intelectuales, los teóricos, ¿no es cierto? Ha destrozado al país, al Partido Morado. En ese sentido, creo que nuestra población lee muy bien cómo son las cosas. Nuestros electores no son tontos, ¿no? Y claramente han visto que esto es un desastre. Como dice Enrique, ¿no? Lamentablemente vamos a estar otra vez entre el voto perdido y el menos malo, ¿no? Pero creo que también los medios y los líderes de opinión tienen que hacer un esfuerzo, un último esfuerzo de comunicación en estas semanas que nos quedan. Si uno analiza el posicionamiento del Lescano, es absolutamente increíble. Él es un personaje, ¿no? Que es izquierdista de verdad, no es centroizquierda, es izquierdista, es nacionalista, es proteccionista, ¿no? Sus ideas son todas equivocadas. Con él no hay ni una posibilidad que el Perú se recupere, ni una sola posibilidad. Nos vamos a unir en una mazamorra limeña que va a destruir nuestro potencial de crecimiento. Sin embargo, en las encuestas que se están publicando, si se le pregunta a la gente quién puede recuperar mejor el empleo, Lescano. ¿Quién puede traer más inversión? Lescano. ¿Quién puede mejorar la educación? Lescano. Entonces, creo que acá se ha producido una trampa por esta angustia con la que entramos a las elecciones, por esta pérdida de visión y de ritmo y de enfoque del gobierno interino de Sagasti. Después del desastre de estos 5 años con PPK, Vizcarra y Sagasti, ¿no? Los peruanos entramos a la elección muy confundidos y no sabemos distinguir las cosas. Si en verdad se hace un análisis un poco más serio, tú tienes que concluir que quién va a hacer lo peor en crecimiento económico, Lescano. ¿Quién lo va a hacer muy mal en educación? Lescano. ¿Quién lo va a hacer muy mal atrayendo inversiones? Lescano. Incluso nos va a causar problemas internacionales, ¿no? Entonces, estamos perdiendo, como dije al principio, una oportunidad muy importante para que el Perú pueda, ¿no? Reflexionar sobre lo que significa 200 años en que no hemos logrado las metas de este país, en que no hemos logrado realizaciones suficientes para que nuestra población esté en el bienestar. No hemos logrado avances de ideas para que los peruanos sepan qué es lo que tenemos que hacer. Nos hemos otra vez aislado del mundo y estamos juzgando nuestra política en la parroquia peruana, ¿no? Sin tomar en cuenta las experiencias de otros países, devaluando, ¿no?, nuestra integración al mundo global en términos de inversiones, en términos de exportaciones, en fin, en términos de movilidad de los peruanos, de ida y de vuelta, en términos de capacitación.
¿no? En un momento que estamos en plena revolución tecnológica, nosotros estamos regresionando por nuestros líderes, los que hablan, los que dictaminan normas en el Congreso, los que están en el gobierno, la gran mayoría de los candidatos y por supuesto los otros líderes que no hablan, que no participan, que callan, que duelen en soledad, se duelen en soledad, ¿no? Esa es una trampa que hay que romper. Nos quedan 2 semanas, creo que tenemos que hablar claro, ¿no? Creo que no podemos entrar con este tono, con esta sensación tan negativa, ¿no? A la elección del Bicentenario, por Dios, tenemos que reaccionar, nunca es tarde. Y yo sí creo que pueden haber algunos movimientos si realmente nos abocamos a hacer algún tipo de participación. Ahora, como decía Enrique, es evidente pues que en el Perú los electores van de un lado a otro, ¿no? Por 1000 razones, porque no tenemos partidos políticos. Creo que es indispensable pensar en una verdadera reforma. Yo propuse hace muchos años, cuando salíamos de la crisis, digamos, política de los 90, que lo que teníamos que hacer era lo que hizo Alemania después de la guerra. Formar 2 partidos, A y B, o A y Z, abrir inscripciones por 1 año, dar un financiamiento a estos partidos de $10 millones al año. Una vez que estén las inscripciones, la OMP ve elecciones internas, se hacen nuevos liderazgos y se les da la exclusividad de la participación en política por 10 años, con un financiamiento estatal importante para formación de cuadros en las regiones y para fomentar entidades de estudio, ¿no? Que eduquen a los peruanos y propongan políticas públicas. 2 conjuntos de ideas diferentes, 10 años de exclusividad y después, por supuesto, abrir la cancha, porque tenemos que hacer algo distinto. No podemos quedarnos, ¿no?, en esta maroma, en esta devaluación permanente de la política, ¿no?, que no nos produce nada bueno. Estos últimos 10 años han sido un desastre. Empezó con Humala, por supuesto, anti-inversión privada. Siguió con PPK, que el primer día después de la primera vuelta dijo que iba a visitar a Santos en la cárcel. O sea, un gringo absolutamente idiotizado, ¿no? Y rodeado de gente que era incapaz de decirle que estaba equivocado. Y de ahí viene el perverso de Vizcarra, ¿no? Y el teórico de Sagasti, que no sabe tomar decisiones. Entonces, yo espero que algunos peruanos levanten la voz estos días, porque es mucho lo que podemos hacer y muy poco lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muy bien, Pablo, muy interesante lo que has dicho, importante, tema que todos estamos profundamente preocupados. Enrique, tu comentario, por favor. No tienes No tiene audio. Ítalo. Le estoy dando audio, pero tiene que aceptarlo, Enrique. ¿Tiene qué? Aceptarlo, Enrique. Tienes que marcar tu audio. Conecta tu audio, ya está. Ya está. Ya estamos. Ya, ahora sí. Listo. Muy bien, te agradezco mucho, Pablo, por los comentarios, muy precisos y atinados, como siempre. Yo quisiera agregar un punto, ¿no?, que es el tema de la segunda vuelta, ¿no? Así como pienso que en esta parte final de la campaña electoral tenemos debates, guerra sucia y voto perdido, en la segunda vuelta es la teoría del mal menor. Permítanme explicarles cómo es la lógica de una elección en la segunda vuelta desde mi punto de vista. No, son 2 elecciones completamente distintas. En la primera vuelta se hace, al final es el voto perdido el que termina decidiendo quiénes pasan a la segunda vuelta. El elector invierte, entre comillas, con su voto y decide qué opción tiene más posibilidades y vota, descartando quizá una opción que le gusta más ideológicamente. No es extraño, por ejemplo, que yo pienso, ¿no?, o tal vez estoy equivocado, pero que muchos fujimoristas
En un determinado momento pueden decir, bueno, yo voto al Congreso por Fujimori, pero Keiko no va a llegar. Entonces prefiero que llegue López Aliaga, por ejemplo, porque tengo una simpatía, básicamente no tengo ninguna diferencia con su punto de vista y prefiero esta vez jugar a ganador y no a perdedor. Entonces puede ocurrir. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir estas 2 semanas. Se va a producir, como dije, tanto en la izquierda como en la derecha. El voto perdido se va a concentrar la votación en Lescano y López Aliaga, que pienso van a pasar a segunda vuelta. ¿Qué va a pasar en segunda vuelta? ¿Cómo se vota en segunda vuelta? Bueno, hay muchas formas de votar en segunda vuelta y el electorado se reacomoda. Pero en segunda vuelta nunca se vota por el mejor, se vota por el menos malo. Esta es una perversa invención de los franceses. Como recordarán, en Francia se trataba de impedir que la izquierda llegara al poder y los franceses en tiempo de Gaulle se inventaron esta fórmula, la segunda vuelta, para que la izquierda nunca llegara al poder. De tal manera que los franceses en segunda vuelta, siempre la derecha francesa fraccionada, terminara votando por un candidato que no fuera de izquierda. Le costó mucho tiempo a la izquierda, recién con Mitterrand, llegar al poder y tuvo que soportar gobiernos de derecha por mucho tiempo y luego ha habido una situación más compleja porque el electorado francés también y los viejos partidos franceses se han ido dividiendo. En el caso peruano, claramente la lógica del mal menor es la que nos ha gobernado en todas las elecciones. No vayamos tan atrás, empecemos del 2000 en adelante, ¿no? El 2001. El 2001 en adelante teníamos a Alan García, el Alan García que venía de ser un mal presidente en su primer gobierno frente a Toledo. Entonces el electorado prefirió el mal menor. Toledo era básicamente un político desconocido en ese momento, pero Alan García daba miedo, entonces optaron por Toledo. No porque fuera el mejor, porque era el menos mal. Por lo menos apostaron a desconocido, que le gusta mucho al electorado peruano. La siguiente elección, la del 2011, ¿no? Ahí gana Alan García, porque el otro era Ollanta Humala, pero Ollanta Humala de esa época, llamémoslo entre comillas Ollanta Humala el malo, ¿no? Ollanta Humala que era de izquierdista y chavista y tenía un discurso muy fuerte, ¿no? Naturalmente, Alan García, que había mucha gente con temor, inclusive de su primer gobierno, Alan García hizo un mea culpa, efectivamente en su gobierno cambió, ¿no? Y fue diferente a su primer gobierno, cumplió su palabra por lo menos, y ganó porque era el mal menor. Mucha gente decidió votar por Alan García y no por Ollanta Humala. No todos, pero digamos, la lógica fue la del voto del mal menor. La siguiente elección, la del 2016, la del 2000, del 2000 fue 2006, 2011, la del 2011. ¿Qué es? Ollanta con Keiko, claro, es otro Ollanta. Ollanta cambia su discurso, es la famosa hoja de ruta, ¿no es cierto? Ollanta se tira a la derecha para ganar la elección, consigue inclusive el apoyo de Vargas Llosa y logra derrotar a Keiko Fujimori en una coalición antifujimorista. Yo diría que esa es la primera vez que hay claramente una coalición antifujimorista en esa elección, ¿no? Que es la que termina llevando a Ollanta Humala al poder con todos los problemas que Pablo ha señalado del gobierno de Ollanta Humala, que fue un gobierno que tuvo bastante enemistad con la empresa privada y que donde se empezó a retroceder en muchos terrenos. Y luego la elección del 2016, que fue un terrible empate. Hoy día, todos los desequilibrios y los problemas políticos que hemos vivido en los últimos años es consecuencia de que la elección del 2016 fue un empate. Pero Pablo ganó por muy poco. Creo que 40.000 votos, Pablo, si mal no recuerdo. Eso en un país de 30 millones de habitantes no es absolutamente nada. Ganó realmente por un suspiro. Y ganó también por la doctrina del mal menor. Nunca me voy a olvidar haber visto a Manuel Dahmer caminando en una manifestación por las calles de Lima, marchando en una manifestación, con el puño en alto gritando sube, sube PPK. Manuel Dahmer, que había dedicado toda su vida política a atacar a Pedro Pablo Kuczynski, hasta había escrito un libro en contra de Pedro Pablo Kuczynski. La izquierda prefirió votar por Kuczynski por la doctrina del mal menor. Pero claro, en una elección que no tuvo un resultado favorable para el país, donde Keiko quedó con el control del Congreso, Kuczynski quedó con el control del Ejecutivo, y ya sabemos el desenlace.
finalmente una persona oportunista como Vizcarra logró, utilizando a los fujimoristas primero y luego librándose de ellos ante el del Congreso, hacerse del poder hasta que terminó él también mal. ¿Qué va a pasar ahora en esta elección? Yo creo que exactamente lo mismo. El electorado en la segunda vuelta va a votar por el mal menor. Entonces ya depende de la habilidad, y esto lo digo con convicción, depende de la habilidad personal de los candidatos y por supuesto de su esquina, el que tenga mejor equipo de asesores, mejor esquina, para saber manejarse en la segunda vuelta y ponerse en el mal menor. El mal menor, por lo demás, es una vieja doctrina filosófica. No vayan ustedes a pensar que es un defecto de los peruanos. Aristóteles fue el primero en proponer la tesis del mal menor y San Alfonso hizo del mal menor una doctrina católica profunda, absolutamente cristiana. Frente al pecado es admisible inclusive pecar si es para evitar un mal mayor. Así que la doctrina del mal menor es una doctrina profundamente difundida en la moralidad católica, y este es un país profundamente cristiano y con mayoría católica, ¿no? De manera que votar por el mal menor, pecar para evitar un mal mayor, es algo visto moralmente como una conducta irreprochable. Entonces yo creo que el electorado peruano está acostumbrado a votar así. ¿Quién va a ser el mal menor en la segunda vuelta? Bueno, difícil de decirlo porque depende de la habilidad del candidato. Lescano, ya lo conocemos, coincido con el diagnóstico de Pablo, pero quiero añadir una cosa. Es un veterano político, es muy listo, capacidad retórica tiene, y él no tiene ningún problema en decir lo que sea necesario, porque es un político veterano, muy hábil, con capacidad retórica, y si tiene que correrse a la derecha, se va a correr, ¿eh? Y si tiene que correrse a la izquierda, se va a correr. Ya dependerá de cómo plantee Lescano su personaje para la segunda vuelta. Yo no creo que Lescano corra a la izquierda, no lo necesita. Lescano ya tiene, en cualquier supuesto, si pasa a la segunda vuelta, los votos de la izquierda. Si es que es López Aliaga, su rival. Entonces no necesita correr a la izquierda, él se va a correr a la derecha para tranquilizar a ciertos sectores del electorado, una derecha liberal que podría sentirse incómoda votando por López Aliaga, ¿no es cierto? Y simpatizar con una candidatura más indefinida. El Lescano, no demos por supuesto que en la segunda vuelta va a tener un discurso izquierdista. Yo creo que va a renunciar al discurso izquierdista porque ya tiene esos votos. López Aliaga es el que tiene que desarrollar más su talento, que lo tiene, pero tiene que desarrollar más su talento para explicarle al país que él es el mal menor. Que Lescano, como dijo muy bien Pablo, es intervencionista, es estatista, ¿no es cierto? Cree en la socialización de la economía peruana, cree en las empresas públicas, recetas que todos sabemos no tienen ninguna opción y están llevadas al fracaso. Pero claro, sorprende, por ejemplo, en esta última encuesta que ha salido hoy día, creo que es la de IDICE, ¿no? Y la de ayer, la de Datum, ver al Lescano tan alto en el sector A. Uno se pregunta, ¿no es cierto?, ¿por qué el Lescano está tan alto en el sector A? ¿Cómo es posible que el Lescano esté tan alto en el sector A? Bueno, son los misterios de la política peruana. Yo creo que hay un factor, ¿eh? La Lampa es una marca maravillosa, ¿eh? Y la gente, mucha gente, sobre todo la izquierda, los morados, pensaron que mataban a la Lampa en noviembre y creían que el efecto Merino sepultaba cualquier alternativa de acción popular. Qué equivocados estaban. La Lampa es como un Ford, tremenda marca, y eso ha ayudado mucho a Lescano, ¿eh? Que ha sabido usar la Lampa en su candidatura. Cuando López Aliaga se transforma en Porky, se conecta con el pueblo. Entonces él tiene ahí una oportunidad que surgió del cariño popular, ¿eh? Simplemente, eso no ha sido diseñado por nadie. Alguien le gritó Porky en un mercado, a él le gustó el chiste y funcionó el chiste. Y eso explica su crecimiento. Por eso les digo, el efecto lúdico en las elecciones peruanas es inequívoco. ¿Podrá López Aliaga convencer al electorado que él es el mal menor? Bueno, eso depende en primer lugar de él. En segundo lugar, yo creo que tiene alternativas y opciones para hacerlo.
¿Por qué? Porque el discurso lescanista, por lo menos el convencional, es un discurso que no tiene, puede tener respuestas a las preguntas, pero superficiales y deleznables. Y un discurso articulado, mesurado, en segunda vuelta cambian los tonos, yo creo que es el aconsejable para enfrentar una circunstancia como lo que va a haber en el proceso electoral. Va a ser una elección compleja. Veremos quién será el gran elector. Vamos a ver cómo queda la derecha y cómo queda la izquierda. Fíjense que ha desaparecido el Partido Morado, ¿eh? Eso es muy impresionante. Los morados se creían ganadores. Pero si miran ustedes las elecciones al Congreso, los morados están en la foto. Probablemente va a haber una paradoja. Déjame, Pepe, ya sé que me pasé, pero un minuto porque me había olvidado de esto. Una de las paradojas más curiosas de esta elección es que el Congreso va a ser menos fraccionado que el anterior, porque no van a pasar la valla muchos partidos. Da la impresión, de repente cambia esto, ¿no? Pero por las pocas encuestas que estamos viendo, esperemos Ipsos pues el fin de semana, a ver, para darnos una opinión, pero lo que estamos viendo es que son pocos grupos los que llegan al Congreso con toda seguridad, que pasan la valla. Lescano, el Fujimorismo, el FREPAP, López Aliaga, y ahí queda, o por ahí queda. Tal vez la izquierda queda afuera sin representación parlamentaria, lo cual sería una paradoja, ¿no es cierto? En medio de todo esto sería casi un drama. El sistema de vallas produce esta distorsión. Entonces, podría ocurrir que sean grupos parlamentarios más grandes los que hay en el Congreso y menos fraccionados que lo que tenemos en este momento. Y eso puede ser también una gran sorpresa, porque el Congreso en el Perú se elige en primera vuelta, no se elige en segunda. Entonces ya el 11 vamos a tener un Congreso elegido y quien gane la presidencia va a tener que gobernar con ese Congreso. Si es hostil, me temo que vamos a tener la repetición del escenario que hemos vivido del 2016 hasta ahora. Ojalá que no sea hostil al ganador, o por lo menos pueda haber coaliciones de gobierno que le den sostenibilidad a un gobierno, que exista gobernabilidad que no hubo del 2016 en adelante. Acabo diciéndoles lo que expliqué. Yo creo que en la primera vuelta manda el principio del voto perdido. En la segunda vuelta manda el principio del mal menor. Eso depende básicamente de la habilidad de los candidatos y su capacidad para hacer campaña. Pero tenemos un proceso electoral, ¿no es cierto?, cuya segunda vuelta seguramente será sumamente fascinante, porque vamos a tener candidaturas con candidatos de personalidad muy fuerte, como son Lescano y López Aliaga, de suceder lo que estoy pensando. No quiero dejar de mencionar un hecho muy importante. Tanto Lescano como López Aliaga son por lo menos, han nacido en Puno. Lescano en Puno y López Aliaga, como él mismo ha contado, en Lampa. Aunque su padre era chiclayano y él se ha criado en Chiclayo, en el norte básicamente, su madre era lampeña, Cazorla, de antigua familia lampeña. Desde el siglo XIX que no teníamos esta circunstancia, que el mariscal San Román, me parece, fue el último presidente puneño que tuvimos. Vamos a tener, si fuera el caso, porque los dos son puneños, vamos a tener el caso de que vamos a ser gobernados por un presidente puneño después de más de 100 años, lo cual sería también una cosa bastante notoria y resaltable en la compleja y fascinante historia de Perú. Muchas gracias nuevamente y termino ahí porque estoy hablando mucho, así que cedo la palabra nuevamente. Ya, muchas gracias. Permíteme, muchas gracias, Enrique. Yo tengo aquí... Pepe. Perdón. Permíteme un segundo. Voy a hablar nomás, ¿ya? Voy a hablar cortito como ingeniero, no como abogado. Ya, dale. La misma broma le tuve que hacer a Enrique la vez pasada. Yo solo quiero agregar, ¿no?, como ya he hablado del Lescano, mis ideas sobre López Aliaga, porque no creo que se queden pensando que estoy optando por él. Yo creo que él la tendría muy complicada de gobernante, se polarizaría el país, lo cual sería muy malo, ¿no? Su estilo no ayuda a generar gobernanza, es conflictivo, ¿no?, es extremista.
y en esta campaña critica al sector privado para dárselas de medio socialistoide, pero con mentiras. Quien recurre a las mentiras no tiene por lo menos mi respeto, ¿no? Entonces, en la punta, hoy día tenemos dos candidatos malos. Yo creo que hay tiempo para reflexionar y votar por algo mejor, ¿no? Yo creo que siempre es posible hacer las cosas bien, incluso cuando los peruanos están en la cola, pueden tener la oportunidad de pensar mejor. Gracias. Listo. Yo tenía varias preguntas acá preparadas, pero graciosamente una de ellas que tiene un poco el sentido de lo que yo también quería preguntar. Primero le quería preguntar a ustedes si han visto el debate presidencial en Canal 4 la vez pasada. ¿Lo han visto los dos? Yo sí. Ya, ok. Y en segundo lugar quería preguntarles también si han visto ayer lo de IPAE, lo de Cares, que estuvo este chico Diego Macera con David Tuesta y Paola del Carpio. No, ¿Lo vieron no, ayer? No lo he visto. Tampoco lo vi. Tampoco. Ya, Sé es lo que importante eso. piensa Diego, Después se lo voy a mencionar y te voy a hacer la pregunta, pero mi pregunta estaba dirigida más a los medios. Y graciosamente mi amigo Diego Latorre ha intervenido y tengo la pregunta de él, que incluyo la mía. Y dice así, esto puede contestar los dos, ¿no? Yo creo que es importante que tengamos la opinión de ambos. ¿Cuál ha sido y cuál debería ser el rol de los medios de comunicación en las elecciones? ¿Cómo hacer para superar el analfabetismo económico de los periodistas y los intelectuales, así como el casi monopolio neomarxista caviar en el mundo cultural y académico, tan nefastos para el Perú? Enrique, empieza. Qué pregunta tan complicada, Pepe. Vas a tener que organizar otros seminarios, sobre todo para la segunda parte. A ver, vamos con la primera pregunta. Mira, yo soy un partidario de la prensa libre. Y prensa libre es libre totalmente. Yo no creo que deba haber un rol que tenga que jugar la prensa que juegue el rol que quiera. Y eso será responsabilidad de los periodistas, de los propietarios de los medios de comunicación, y ellos defenderán sus puntos de vista. La prensa tiene que ser libre, tiene que no haber ninguna restricción y tiene que funcionar así. Lo que me preocupa, y esto Alfredo Barnechea ya lo dijo en una entrevista en Canal N, que está siendo repetida con insistencia en las redes, es el financiamiento estatal a los medios de comunicación. Fue un tema que manejó muy mal el Congreso, la llamada Ley Mulder, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional con razón. Debió haberse legislado de otra manera, porque si los medios de comunicación van a depender básicamente de financiamiento estatal, ahí tenemos un problema porque ese dinero es de todos. Entonces, yo no sé por qué la publicidad se sigue asignando en el Perú, la publicidad a los medios, se sigue asignando en el Perú, utilizando un decreto del tiempo de Fujimori, me acuerdo de un decreto que sacó Pandolfi, por el cual se asigna prácticamente a dedo a través de las centrales de medios. Yo no veo ninguna razón por la cual debamos exonerar a los medios de comunicación de la contratación pública. Así como se compra un carro, así como se solicita un servicio, ¿por qué la publicidad estatal no se somete a la ley de contrataciones del Estado? Se hace una licitación, el Estado compra determinada cantidad de minutos en televisión, compra determinada cantidad de minutos al año en radio, compra determinada cantidad de espacio, de centímetros, de pulgadas, no sé cómo se vende en los medios escritos, y ya está. Lo hace por un procedimiento transparente, con bases, ¿no es cierto?, donde además se ahorre dinero, es decir, que el Estado busque que se compita por precio, ¿no? Debe haber bases, por supuesto, donde sea una competencia limpia y transparente, y la publicidad estatal se asigne por licitación pública, que es como debería ser. Entiendo que es así además en todos los países democráticos. Eso no es un secreto ni se asigna a dedo.
Por eso es una garantía de la prensa libre y de la prensa democrática. Entonces yo creo que ahí hay un punto. Yo creo que no debe haber ninguna restricción, que la prensa debe ser responsable por lo que dice, por lo que hace y por sus convicciones. Y creo que los periodistas tienen derecho, ¿no es cierto?, a defender sus puntos de vista. Claro, deben decir que son sus puntos de vista, ¿no? Tampoco deben pasarnos como hecho lo que es opinión. Yo creo que es muy importante distinguir opinión. Los periodistas tienen todo el derecho de opinar y manejar su opinión como quieran, pero por supuesto tienen también el deber de informar, y el deber de informar consiste en una honestidad con los hechos, que se pueden enfocar desde el punto de vista que cada periodista y cada medio tenga, porque cada uno de nosotros tiene sus propias ideas. Vamos a dejar ahí la primera parte de la pregunta, Enrique, porque la otra parte es un poco más complicada, después entraremos a eso, pero le voy a pasar el micro a Pablo. Dale. Gracias, Pepe. Mira, esto que menciona Enrique sobre la publicidad estatal es bien importante. Por ejemplo, hoy día el director del Comercio ha publicado una columna, ¿no? Y han sacado un aviso también el día de ayer explicando que la publicidad estatal es solo el 3% de los ingresos. Yo me pregunto qué porcentaje es de la utilidad, porque si los medios están con pocas utilidades, como es el caso del Comercio y de todos los medios, seguramente la publicidad estatal es una proporción muy importante de la utilidad, o quién sabe, en algunos casos, permite que una empresa periodística pase de tener pérdidas a tener utilidades. Y entonces eso condiciona, ¿no?, terriblemente el manejo de los medios. Y si bien yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique, la libertad tiene que ser absoluta, ¿no? Esos condicionantes son perversos, le hacen mucho daño a la sociedad. Hoy día es claramente una publicidad dirigida, ¿no? Hay este canal que nadie ve y que nadie escucha, que dicen que se llama Willax, ¿no? Por ejemplo, no recibe publicidad porque es un canal antipático para el gobierno, tanto de Vizcarra como el de Sagasti, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso no es libertad, ¿no? Eso es un muy mal manejo, es una compra oscura, mucho más sofisticada, por supuesto, de opinión mediática que la que hacía Montesinos, ¿no? Pero cochina al fin y al cabo, ¿no? Entonces, yo sí creo que esas cosas tienen que cambiar. Me gusta la idea de la posible licitación, pero creo que la publicidad tiene que ser, no debe ser dirigida, tiene que ser muy medida, ¿no? Y tomar cuidado de qué impacto tiene en los estados financieros del medio, porque si va a cambiar, ¿no?, la salud financiera del medio, entonces creo que te tienes que inhibir, ¿no? No puedes hacer publicidad. Para eso está la televisión del Estado, para eso está la Radio Nacional, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una terrible costumbre de promover esta publicidad. Y por supuesto se ha ido alineando el periodismo, que viene muy mal formado en general, y se ha ido alineando hacia la complacencia con el Estado. Acabamos de ver cómo periodistas importantes visitaban en secreto a Vizcarra, ¿no?, para coordinar sus acciones. Algo absolutamente inaceptable. Y claro, la gente se preguntaba cómo es que Canal 4 no ha despedido a Mávila Huertas. ¿Cómo la va a despedir si también la colombiana iba a visitar a Vizcarra, ¿no? Y si también Juan José Garrido Queclin iba a visitar a Vizcarra, según han publicado? Entonces, creo que tenemos que zafar de eso muy rápido, ¿no? Y bueno, creo que los ciudadanos están zafando de los medios, porque los medios tienen cada vez menos lectoría. También está cayendo la lectoría en la televisión, ¿no? Y está entrándose a las redes, con el problema que tienen las redes de esta hiperdemocracia, ¿no? Pero el elector, el ciudadano, está castigando a los medios, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ya, yo, aquí tengo una pregunta relacionada con lo que tú has manifestado, Pablo, de López Aliaga. Dice así: han evaluado, porque es para ambos la pregunta, ¿no? Pero hablo contigo porque tú has tocado el tema de López Aliaga en cuanto a su figura, etcétera, ¿no? Han evaluado el gran peligro de López Aliaga porque podría ser un psicópata
sadomasoquista como Hitler según la psiquiatría, han consultado al respecto con psiquiatras o médicos en general, lo que significa que Rafael López Aliaga se autoflagela, según declaró en Willax TV ante Milagros Leiva. Pablo. Bueno, yo no me he preguntado eso, no he conversado con psicólogos. Evidentemente es una señal alarmante, ¿no? Implica unas características de personalidad muy especiales, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y evidentemente muestra que él es un extremista, ¿no? Si es extremista en términos religiosos, digamos así, incluso usando silicios o lo que use, ¿no? O mortificaciones, como él ha dicho, ¿no? Es extremista en muchas cosas más. Me preocupa mucho esa personalidad. Efectivamente, el Perú necesita gente que invite a todos los peruanos a una gesta por el bienestar. Sí, señor. Eso es fundamental. Muy bien. ¿Tú quieres agregar, Enrique, algo? Sí, bueno, yo tengo un problema, porque yo soy de una familia de psiquiatras, ¿ya? Mi papá quería que yo fuera psiquiatra también, pero yo me negué. Lamentablemente tengo que confesarles que después de 35 años de abogado, creo que ya no soy abogado, sino psiquiatra, porque lo único que hago es consolar a mis clientes. Entonces, mi padre era psiquiatra, tengo un primo hermano muy famoso psiquiatra, Enrique Gali Silva, mi primo hermano, que quiero mucho, mayor que yo, de manera que yo he vivido rodeado de psiquiatras. Entonces, yo tomo con cuidado estas afirmaciones, por una razón. El Perú no es un país religioso, es un país mágico. Cuidado con andar calificando de psicópatas a los políticos. García, ¿qué era? ¿No? Toledo, por Dios. Es decir, si comenzamos a hacer una clasificación de los políticos que hemos tenido en el Perú, ni de pocos se salvan, ¿ah? Don Fernando Belaúnde de otra cosa, pero digamos, por ahí yo no me atrevería. De verdad, no me atrevería a andar haciendo diagnósticos. Además, no estoy calificado para hacerlo. Pero son relevantes. La política no tiene nada que ver con los diagnósticos de los candidatos. Oye, anda pues a la peregrinación del Cruz de Motupe, la gente va de rodillas, sangrando. Al señor de Coyohuiri va sangrando por la calle. Cierto. Claro, el Perú está lleno de fanáticos. Si votan los peruanos, van a votar por una identificación con ellos. Yo no soy un hombre religioso. No lo he sido nunca. Pese a que me educaron los jesuitas, o tal vez porque me educaron los jesuitas. ¿No? Entonces, pero tengo un gran respeto por la religiosidad. Y no me atrevo a invalidar a una persona que practica su religión de una manera con convicción, porque el pueblo peruano está lleno de convicción. El Señor de los Milagros es una cosa gigantesca. Yo creo que López Aliaga al revés. Ha tenido una gran inteligencia. Yo creo que él ya la vio con el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, con el que tuvo alguna participación. Que la alianza católica conservadora evangélica en el Perú era dinamita. Y eso pudo haberlo aprovechado otro candidato. Yo sinceramente pensé que Pedro Laichea, que es mi amigo, lo confieso, y además yo lo representé cuando era presidente del Congreso y Vizcarra lo disolvió inconstitucionalmente, y yo pensé que Pedro Laichea podía ser un candidato novedoso, nuevo, que representara a ese sector, pero decidió no hacerlo, y apareció Rafael, que yo era amigo, pero nunca se me ocurrió que él iba a coger la alternativa, como dicen los toreros, y retomar esa fuerza. El Perú es un país católico 100%, casi 100%. Entre evangelistas y católicos hay una fuerza enorme. Los católicos lloran y adoran a su Virgencita y a su Señor de los Milagros, y los evangélicos mueren por Señor Jesucristo. De manera que invocar esos nombres no es invocar una enfermedad mental, es invocar la convicción más profunda del pueblo peruano. Entonces, si vamos a creer que descalificando a un candidato con esos argumentos va a perder la elección, nos equivocamos, la va a ganar. El peor error de la izquierda fue esa caricatura que sacaron, monstruosa, de la Virgen María en la República. López Aliaga subió esa semana hasta Cabrejos, que es un obispo de izquierda,
¿no es cierto?, que es un cura rojo, no le quedó más remedio que como presidente de la conferencia episcopal dirigirle una carta de protesta a Momen. ¿En qué cabeza se le metía solo a la izquierda, pues que se volvió loca, no sabían qué hacer con López Aliaga, se le ocurrió atacar a la Virgen María? Eso es una locura. El Perú como México son capaces de ir a la muerte por nuestro Señor Jesucristo. En México ya pasó con los cristeros. Fue una guerra terrible que los revolucionarios mexicanos no pudieron ganar. Tuvieron que pactar. Y el pacto fue el PAN. El PRI gobernó con el PAN 50 años, hasta que le tuvo que ceder el poder al PAN. Ese fue el pacto para que acabara la guerra de los cristeros. Si la izquierda va a atacar a López Aliaga por sus características religiosas, que no comparto, ¿no es cierto? Se equivocaron, ¿eh? Por ahí no es la cosa, lo hace el presidente de López Aliaga. Te quiero la interrumpir. La religiosa, Pepe, no funciona. Tiene que ser una crítica distinta, ¿no? Tiene que ser una crítica a sus características personales, una crítica diferente. Pero si van por la cosa religiosa, mira, ahí van a cometer un gravísimo, es lo que quiere López Aliaga, que lo ataquen por ahí, porque envuelto en la bandera de la cristiandad, le van a regalar la reelección, ¿no? Perfecto. Lo que quiero regresar a este tema del debate presidencial que se realizó en Canal 4. Aquí además hay una pregunta adicional que también quiero que me la contesten una vez que me contesten lo primero. La pregunta adicional dice, ¿qué opinan del plan de gobierno de Hernando de Soto? Eso vamos a dejarlo para la segunda parte, si me permiten. Y yo quiero hablar del debate presidencial y la sorpresa que tengo del debate presidencial es que quien ganó la encuesta que hecha por Canal 4 fue Verónica. A las 11 de la noche, según me han informado, dieron la encuesta. Yo no la he visto, la encuesta, pero eso es lo que me han informado. Pero, ¿qué han sacado del debate? ¿Qué cosas piensan ustedes? Empecemos con Pablo, ¿no? ¿Qué cosas se piensa de lo que realmente ha sido ese debate? Yo tengo mi opinión y no quiero darla porque es un poquito negativa. Pero en fin, Pablo, bueno, a mí me pareció de las propuestas, ¿no? Hablo de las propuestas, ¿no? A mí me pareció Hablo en general. un debate ágil, ¿no? Entretenido, ¿no? Creo que fue un formato que en ese sentido funcionó bien. En mi opinión, ganaron las dos mujeres, ¿no? Creo que tanto Keiko como la Mendoza, ¿no?, estuvieron mejor que los tres hombres, ¿no? Definitivamente. El peor, a mi gusto, el Escano, ¿no? Con sus ideas jaladas de los pelos, ¿no? Pero las dos mujeres representando muy bien sus planteamientos, ¿no? Keiko en lo suyo, con sus ideas, digamos, de cierta firmeza, ¿no? De promover un Estado serio, inteligente, promotor, ¿no? Y Verónica, ¿no?, recalcando sus ideas sobre los cambios drásticos que cree que hay que hacer para mejor, pero que serían para peor. Pero los comunicó bien, se vistió bien, ¿no? Y creo que ha aprendido a manejarse en estos escenarios bastante bien, ¿no? Ellas dos, por ahora, están en la segunda liga, ¿no? Por ahora, porque yo sí creo que todavía hay tiempo para que el electorado termine de evaluar esta elección en función de los 100 años que vienen por delante, ¿no? Es demasiado importante el momento. Yo no tengo otro tema. Sobre el tema, por supuesto, de propuestas, salían cosas aisladas, algunas medias locas, ¿no? Y los hombres decepcionaron, a mi modo de ver, los tres no estuvieron en su mejor momento. ¿Bien? Enrique. Bueno, mira, yo creo que no hay que verlo en términos absolutos, sino en términos relativos. ¿Quién gana más? ¿No? Y quién gana menos. Yo no comparto la observación de Pablo. Yo creo que, por ejemplo, Keiko no ganó un voto, ni uno. Los votos que tenía a la entrada son los votos que tenía a la salida.
De otro lado, creo que Verónica perdió para la izquierda, porque atacó a Yehude Simón, que inmediatamente le quitó el apoyo, y ha permitido que la flanqueen por la izquierda. Ella, además, cultiva un estilo curioso, es monotonal, ¿no es cierto? Habla como si fuera un sintetizador de voz, no hay inflexiones. Estaba además vestida de manera equivocada, tenía unos lentes y con esa trenza, media trenza de costado y el saco verde. Yo creo que alguien le dijo por chat que en las redes la estaban comparando con Betty la Fea, que es un personaje de una telenovela muy famosa, porque se viralizó una foto donde colocaban a Vero al lado de Betty la Fea y Vero se sacó los lentes. Y la mitad del debate es con lentes y la otra mitad es sin lentes. Es porque alguien le avisó que había miles de chats con ella ridiculizándola. Por eso, bueno, así es la política, ¿no es cierto? Yo creo que se equivocó. Y este personaje monotonal que ella tiene en televisión no funciona. Yo creo que Vero perdió votos de la izquierda y no trajo ningún voto fuera de la izquierda. ¿Por qué? Porque hubo una pregunta. Federico Salazar, el debate fue efectivamente, coincido con Pablo, muy divertido, mucho más ágil que otros debates. Federico Salazar le tira una pregunta, porque Vero había sido en su primera intervención muy suave, pero Federico le tira una pregunta con trampa, ¿no? Que era la pregunta sobre cuál sería su plan económico, y le preguntaron a Vero, pero te contestó Maduro. Entonces se mandó como una loca a hablar de todo el plan Chamba, las estatizaciones, y le han demostrado después que el plan Chamba es el plan que tiene el gobierno de Maduro. Es decir, para mí Vero perdió. Forsyth ganó. Porque la crítica con Forsyth era que era un futbolista y que el chico no articulaba. Y lo prepararon muy bien. Yo creo que Jorge Nieto estaba atrás de eso. Muy buena esquina. Muy bien preparado para el debate. Hasta que le comenzaron a hacer las preguntas ping-pong para los que no lo habían preparado y fue el Forsyth que conocemos. Regresó a ser el arquero y no el candidato presidencial. De manera que yo creo que Forsyth, si bien estuvo muy bien en el debate, mucho mejor de lo esperado, al final quedó en evidencia que Forsyth sigue siendo Forsyth. Lescano, coincido con Pablo, ¿no? Desnudó en medio de su retórica, porque él tiene un tono muy presidencial. Por el tono, fue el único que habló como presidente, ¿no? Pero desnudó sus errores, sus simplificaciones, la demagogia permanentemente en cada respuesta. Yo creo que eso le hizo daño, ¿no? Y ¿quién me falta? Creo que ya ninguno, ¿no? Urresti trató de ser el viejo Urresti, ¿no? El Urresti que era simpático, el Urresti de la campaña. Mucha gente pensó que Urresti podía ser una sorpresa. Ese Urresti desapareció y reapareció en el debate. Yo no sé si le va a funcionar. Creo que ya es muy tarde para que le funcione y no creo que le dé para mucho ya. Esto lo debió haber hecho en enero, no en marzo. Pues ya ahora Urresti no creo que por ese mecanismo, con ese estilacho, vaya a conseguir muchos votos. Yo quiero agregar algo cortito, Pepe. Sí, claro, dale. El Canal 4, en la primera pregunta, cometió un error tremendo, porque los medios tienen que educar. Y la pregunta fue, ¿qué es mejor? ¿Hacer crecer la base tributaria para que el Estado tenga más recursos o crear nuevos impuestos? Y se olvidaron que lo que hay que hacer es hacer crecer la economía, porque solo del crecimiento de la economía se genera suficiente recaudación para hacer todo. Muy mala pregunta, gravísimo error. Lo critiqué a Mario Ivellini, que tuvo que leerla, ¿no? Lo critiqué en el tweet, ¿no? Pero un medio de comunicación no puede cometer un error tan grande. Eso muestra, pues, el nivel de nuestros medios hoy día. Bueno, ayer en lo de CADE, lo de IPAE, unos comentarios de este chico Diego Macera, que me parece un señor bien preparado, ¿no? Económicamente hablando. Uno de los comentarios era de que dentro del famoso debate del que estamos hablando ahora,
se propusieron una serie de propuestas económicas sin ningún conocimiento ni ninguna explicación de cómo iban a financiar esas propuestas inmensas económicas, con la finalidad de darle al país, en general al pueblo, todas las facilidades económicas posibles, no solamente en los términos de educación, salud, infraestructura, todo, pero nunca se tocó el tema, se me fue, ya, perdón, se me fue, nunca se tocó cómo se iban realmente a financiar y cómo se iba a conseguir los medios económicos para realizar todas esas propuestas. Entonces, lo que tú dices ahora es exactamente, estoy hablando con Pablo, ¿no? Lo que tú dices, Pablo, es exactamente y precisamente lo que mencionó ayer este chico. El tema es crecimiento económico. Y para poder financiar todo esto tienes que tener un crecimiento económico obvio y lógico. Y esa pregunta que hizo esta chica fue realmente deplorable porque no se entendió en absoluto. Pero en fin, solamente como comentario, ¿no? Lo que quisiera ahora regresar contigo, Pablo, para que hables un poco de la pregunta que tengo sobre el programa de Hernando de Soto. Y después te paso contigo, Enrique. Esta es la penúltima pregunta. Bueno, mira, Hernando de Soto le da mucha importancia a una transformación del tema de la propiedad. O sea, él cree que con el tema de la propiedad se van a resolver todos los problemas del Perú. Y en el caso de los recursos naturales, ¿no? Tiene una propuesta que es absolutamente impráctica, ¿no? Transformar violentamente la propiedad del subsuelo en propiedad de los propietarios del suelo para que se inscriban en las bolsas y en los espacios de inversión en el exterior y tengan un valor que mágicamente, con unas cifras gigantes, nos van a sacar a todos de la pobreza, ¿no? Entonces, lamentablemente, le da mucho énfasis a eso. Sus otras ideas, sus otros conceptos son serios, son buenos, pero creo que tiene que bajar el peso a estas propuestas que, para empezar, paralizarían completamente la inversión otra vez, ¿no? Él dice, por ejemplo, ir a una constituyente o una constitución nueva paralizaría la inversión por 4 años, ha sido muy crítico de eso y lo ha dicho muy claro. Bueno, su propuesta con la propiedad del subsuelo también generaría el mismo problema, ¿no? Un proceso muy largo de cambio y quién sabe en qué dirección, ¿no? Por lo demás, sí creo que sus propuestas pues son serias, él conoce el mundo, ¿no? Y tiene en conjunto mejores planteamientos que varios de los otros candidatos. ¿Crees que son las mejores? En otros aspectos, sí, claramente. Enrique. Bueno, mira, yo quisiera expresarte mi escepticismo acerca de la importancia de los planes de gobierno en las campañas políticas. Para mí, nadie vota por los planes de gobierno. Hay alguna gente que se ha preocupado mucho por hacer buenos planes de gobierno. No he leído el plan de Hernando, pero por ejemplo he visto de cerca el proceso de gestación del plan de gobierno de César Acuña y a mucha gente lo puede sorprender, pero dirigido por Daniel Córdoba junto a un equipo de gente muy importante y han hecho un plan de gobierno bastante detallado y serio. Estoy seguro que no lo ha leído nadie fuera de los autores de ese mismo plan. Lo mismo pasa con los otros partidos. Hacen un plan de gobierno que básicamente es para cumplir un requisito de la ley, pero las campañas no giran en torno a planes de gobierno. Inclusive hay en algunos casos en que ni siquiera se mencionan los planes de gobierno, que son 3 o 4 eslogan, 3 o 4 ideas fuerza, que tienen poca relación con los planes de gobierno y que posteriormente no se utilizan en el gobierno, porque nadie gobierna con sus planes de gobierno. Quiero poner como ejemplo y recordarlo el caso de Fujimori, ¿no? En Fredemo estábamos juntos, Pablo, y algunos de los que veo por acá, de grandes amigos, Miguel Vega Alvear, por ahí lo vi, alguien más que está en la sala junto con nosotros, hicimos un plan de gobierno genial. Perdimos,
Y Fujimori hizo un plan de gobierno que era horroroso, una demagogia feísima. ¿Qué hizo Fujimori? Gobernó nuestro. Entonces, al final, estas cosas son prácticas, los políticos tienen una inteligencia práctica, no tienen una inteligencia teórica. La discusión respecto de los planes de gobierno me parece que no es la discusión que te lleva a la selección del candidato. La selección es importante por las características propias del candidato y por la posición que ocupa, como te he dicho, dentro del mercado político, ¿no? Y no me parece que el debate vaya por el lado de los planes de gobierno. Entonces, para mí siempre han sido bastante secundarios. Yo toda la vida, cuando me hablan de los planes de gobierno, recuerdo el famoso incidente de Luis Alberto Sánchez con Alan García en la primera campaña de Alan García. El ODEPLAN, creo que se llamaba, el organismo que hacía el plan de gobierno dentro del APRA, había preparado un plan de gobierno enorme y anunciaron que Alan García, candidato, la primera vez, el 85, lo iba a publicar. Y alguien dijo que lo iban a publicar en una tarde de una semana y resulta que el plan nunca se publicó. Y cuando le preguntaron a Luis Alberto Sánchez qué pasaba con el plan, dijo, le estoy corrigiendo el castellano, ¿no? Y claro, todo el mundo se mató de risa y le siguió corrigiendo el castellano todo el gobierno de Alan García. Tal vez habría que hacer eso con los planes de gobierno, corregirles el castellano a todos y guardarlos en la mesa, porque en realidad lo que interesan no son los planes de gobierno a la hora de hacer la elección para un presidente, sino la capacidad, el liderazgo y las características personales. La gente vota por personas. Lamentablemente. Que no sirven para la elección, tienes razón, pero sí sirven para el gobierno, porque por lo menos los medios pueden contrastar las cosas que hacen en el Parlamento y en el Ejecutivo con lo que está en el papel y generar por lo menos un debate, ¿no? Una contraposición, un reclamo. En teoría, porque si te das cuenta, Pablo, ¿quién ha gobernado con su plan de gobierno? A ver, vayamos de atrás hacia adelante. Por eso gobierno Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, pero mira, en el gobierno vayamos a la realidad, al ser, no al deber ser. En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, bueno, no hubo gobierno, no hubo plan de gobierno, fue el caos. Vayamos al anterior. ¿Humala gobernó con su plan de gobierno? No, Humala se tiró a la derecha. ¿No es cierto? En el gobierno anterior. ¿García gobernó con su plan de gobierno? No, García era un candidato de derecha. En el gobierno anterior, Toledo ni siquiera tuvo plan de gobierno, gobernó Pedro Pablo Kuczynski, que estaba en el mejor momento de su vida. Entonces, los planes de gobierno son documentos secundarios. Yo sé que hay una especie de fetichismo que para la gente considera que es muy importante el plan de gobierno. Tal vez, para una discusión de tipo académico, vale la pena hablar del plan de gobierno, pero electoralmente el plan de gobierno es secundario, desde mi punto de vista. Electoralmente, yo pregunto... No sirve, estoy de acuerdo, pero durante el gobierno le da a los ciudadanos la capacidad de contrastar las políticas públicas que desarrollan desde el gobierno, ejecutivo y legislativo, y eso empodera al ciudadano. El ciudadano no tiene otros elementos. En un país en que los gremios no hablan, en que los líderes de opinión andan callados, excepto los políticos y los mediáticos, ¿no? Necesitamos algunos referentes. Y creo que eso es algo que hay que promover. Que no lo hayamos hecho bien en el pasado, totalmente de acuerdo, pero el futuro no puede ser igual que el pasado. Yo quiero hacer una pregunta. En los otros países, lo que tú has mencionado, Enrique, ¿sucede lo mismo? Los planes de gobierno, por ejemplo, yo en la campaña de Trump y de Biden, sí he visto propuestas de planes de gobierno, no directamente ni siquiera por los presidentes, pero sí las he visto por gente que está relacionada a ellos, ¿no? Aquí efectivamente yo veo de que aquí los planes de gobierno no se leen. Si no se lee tampoco la Constitución del Perú, se habla de Constitución, ¿no? Y no se leen muchas cosas. Y cuando tú has inicialmente dicho de que aquí hay tres formas de votar. Una es el favorecimiento personal. La segunda es la simpatía y la tercera es la chacota. A mí me sorprende eso porque no hay esa cuarta que es la fundamental, que es votar por el Perú. Entonces, por el país, para votar por el país tienes que ser consciente de que no estás votando solamente a la persona, tú estás votando a lo que la persona hace o tiene como plan de gobierno.
Entonces, Sin ir muy lejos, lo que Colombia dice, y lo que Chile, dice Pablo es verdad en cuanto a que a eso tenemos que llegar en algún momento, porque no podemos, por eso tenemos los presidentes que tenemos, ¿no? sin ir Bueno, muy lejos, Pepe, sin ir muy lejos, en Colombia y en Chile sí tienen mucha más importancia que en el Perú, ¿no? sin duda, ¿no? y por eso Colombia y Chile son países completamente distintos al Perú. Para empezar, en Chile solo ha habido un código civil en toda su historia. Nosotros hemos Importantísimo. tenido 3 y 16 constituciones. Entonces son países completamente distintos, sin duda. Y para contestar a varios de los puntos, Pepe, en primer lugar, lo que pasa es que la gente siempre cree que vota por el Perú. ¿Ah? Digamos, las consideraciones subjetivas son distintas de las fundamentaciones. Nadie te va a decir que está votando por este candidato porque cree que lo va a ayudar a conseguir trabajo. Todos te van a decir que votan por el Perú, porque la justificación es siempre la misma. Yo voté por el Perú, por eso voté por Alan García. Yo voté por el Perú, por eso voté por Humala. Pero en realidad las razones personales son básicamente diferentes de las justificaciones. Creo que en política no es buena política guiarse por el deber ser. El deber ser pertenece al mundo de la moral, al mundo de la filosofía, tal vez inclusive al de la teología. En política tenemos que llevarnos por el ser. Lo que mandan son los hechos, lo que manda es la realidad y las cosas tal como son. Si queremos hacer política en función del deber ser, convertimos la política en una religión y eso no funciona, porque simplemente no vamos a ir en contra de la naturaleza de las cosas. Entonces, por supuesto, hay políticos que son reformadores morales y pretenden la regeneración moral de un país, allá de la torre. Por eso nunca ganó una elección, ¿no? Porque confundía el deber ser con el ser, por supuesto. Yo me he leído todos los libros de ahí en la torre, me parece muy interesante, prácticamente no coincido con ninguno de sus puntos de vista, he dado varias conferencias sobre el pensamiento de la torre, invitado por los apristas, ¿ah? Y creo que fue un personaje fantástico dentro de la política peruana. Pero si tú quieres ganar, ¿no es cierto? Y si tú quieres ser un político exitoso, no te guías por el deber ser, te guías por el ser. Tienes que ver las cosas tal y como son, y organizar tu discurso tal y como es, y organizar tu actividad política tal y como es. El rey de esto fue Fujimori en su momento. Pagó caro su atrevimiento de desafiar a los llamados poderes fácticos. Y luego, el caso de Vizcarra, por el que no tengo ninguna simpatía, pero Vizcarra, como un instrumentalizador del poder, sin un solo voto, ha gobernado este país los últimos 2 años con puño de hierro, con una popularidad sorprendente hasta hoy, después de que sabemos todo lo que ha hecho, sigue siendo tremendamente popular. Inclusive en A y B, es decir, la gente educada, culta, con maestría y doctorado, considera que Vizcarra no hizo nada malo cuando se vacunó en secreto, un gran tipo que tenía mucho carácter. Y uno dice, ¿qué pasó? Claro, Vizcarra supo utilizar el poder, ¿no es cierto? Este tipo de político, que es muy eficiente, no significa que sea, por supuesto, el mejor ni el más atractivo, pero en política uno tiene que guiarse por el ser. Entonces, las campañas electorales que se manejan hoy día de manera totalmente moderna, son campañas donde predomina el reconocimiento de la realidad. Y alguien dijo, no recuerdo si fuiste tú, Pepe, si fue Pablo, que hoy día con la decadencia de los medios de comunicación, la prevalencia cada día mayor de las redes sociales, la participación directa del ciudadano elector en el debate público es una realidad. Hoy día, además, lo que le interesa hoy día a los partidos políticos no son tanto las encuestas cuanto el análisis de Big Data. Todos los partidos políticos tienen analistas de Big Data, que son empresas que se dedican no solo a analizar redes para los políticos, esto es un tema de marketing, analizar las preferencias y no las opiniones. ¿Cuál es el problema en la tecnología política electoral? Aquí hay un cambio tecnológico fundamental. Anteriormente, hasta hace algunos años, las elecciones se guiaban por las encuestas, pero la encuesta es un mecanismo, yo diría anacrónico, de investigación que lo que busca averiguar es la opinión de la gente. Y la gente miente, la gente engaña, entonces buscar la opinión era una guía muy relativa respecto de la preferencia electoral.
¿Qué hace el análisis de Big Data? Escaneando las redes sociales de las personas a un nivel de detalle infinitesimal, tú puedes conocer no la opinión, sino la preferencia del elector. Y eso es información dura, esa es data dura, que le permite a los analistas de campaña hacer una campaña no en función de la opinión de la gente, sino en función de sus preferencias. Y por eso hemos visto esta campaña tan rara. Lescano, en abstracto, no parecía un candidato que pudiera estar jugando la presidencia de la República, mucho menos Rafael López Aliaga. Pero gracias precisamente a que supieron identificar lo que era la preferencia electoral dura de los peruanos, están teniendo un resultado electoral, yo diría que bastante llamativo. En el Perú, ¿Quieres agregar, Pablo? ¿Cómo acabarán las cosas? No, nada, Muy interesante. A ver, Pablo, tu opinión, ¿qué comentas? No, pasemos a otra pregunta. Bueno, la otra pregunta, que es lo que quedó de nuestro amigo de la Torre, que decía, a ver, espérate un ratito, por favor. ¿Cómo hacer para superar el analfabetismo económico de los periodistas y los intelectuales, así como el casi monopolio neomarxista que había en el mundo cultural y académico tan nefasto para el Perú? Y esta es la última. Listo. Bueno, esa es una tarea de largo plazo, ¿no? Nozick, un intelectual muy importante, se preguntaba por qué los intelectuales son de izquierda, ¿no? Porque cuando estudia, la gente, decía él en su explicación, son los engreídos de los profesores, los engreídos de sus circunstancias de vida. Sacar las mejores notas, hacían jefaturas de práctica, etc. Pero en el mundo real, los grandes campeones, no en el Perú, ¿no? En el mundo real, los grandes campeones son Bill Gates, ¿no? Son los grandes empresarios, los grandes creadores, ¿no? Innovadores y creadores de fortunas, Jeff Bezos, en fin, Amazon, etc. Y entonces se genera un tremendo resentimiento en el intelectual una vez que sale a competir en este mundo de hoy, ¿no? Se siente maltratado, dice, yo me merezco algo mejor, ¿no? Y entonces se terminan refugiando en promover políticas públicas en que los intelectuales y los políticos terminan metiendo la mano por aquí y por allá para definir el destino de los países. Y nosotros, por supuesto, ¿no? Hemos descuidado mucho, ¿no? La formación de gente. Yo recuerdo una anécdota hace muchos años, me costó mucho trabajo convencer a la gente de RPP que me permitieran hacer una reunión con los periodistas del lado económico para explicarles algunas ideas y algunas reflexiones sobre el Perú. Y no quería. Y finalmente usaron un argumento y me dijeron, pero ¿y por qué te vamos a invitar a ti? No, le digo, inviten a todos, inviten a los rojos, inviten a los izquierdistas, inviten a quien quieran, pero permítanme a mí también conversar con ellos y plantearles ideas que no conocen. Lo logré hacer por una sola vez, ¿no? Yo creo que los dueños de los medios, los directores de los medios, tienen que hacer un tremendo esfuerzo de formación, ¿no? Simplemente le dan el micro o le dan el lápiz a alguien y eso es todo lo que hace, ¿no es cierto? Y venga con las ideas que vengan. Pero la gran falla del liderazgo es en la clase dirigente, la clase de la sociedad civil, de los empresarios, los gremios que no participan en la vida. Y ese es otro tema que también ha sucedido en muchas partes. Powell, un abogado muy importante en Estados Unidos en los años 70, denunció cómo los medios habían sido tomados por las izquierdas, cómo los gremios habían sido tomados por las izquierdas, cómo las universidades habían sido tomadas por las izquierdas. A raíz de ese, no me acuerdo cómo se llamaba el documento, ¿no? En Estados Unidos se formaron varios think tanks, el Cato Institute, y varios institutos de pensamiento, ¿no? Que permitieron
que se generen otras ideas y que se balancee el proceso de generación de ideas en Estados Unidos. Es algo que en el Perú hasta ahora no podemos hacer. Tenemos un think tank liberal acá, que es el IPE, ¿no? Uno, chiquito y casi sin presupuesto, ¿no? Y claro, yo siempre promuevo que se formen más y últimamente me dicen, pero ¿de qué sirve? Mira lo que pasó en Chile. Con todo lo que desarrollaron de think tanks, en 5 minutos se fue todo a rodar. Y resulta ser que si uno analiza los centros de pensamiento chilenos, el más importante de todos, o uno de los más importantes, es el CEP, el Centro de Estudios Públicos, tiene solo 24.000 seguidores en Facebook y 70.000 seguidores en Twitter. Quiere decir que hicieron maravillosas propuestas de políticas públicas, debates, publicaron libros, pero no llegaron al ciudadano. Lo fundamental es llegar al ciudadano con las ideas de la prosperidad. El ciudadano quiere prosperidad, pero si nadie le explica cómo se logra y cómo se mantiene, entonces se va a ir con los vientos. Entonces tenemos una gran tarea por delante, pero esa es una tarea de largo plazo y una importante preocupación de Diego. Te agradezco. Oye, realmente extraordinaria. Seguramente tienes para hacer un comentario adicional, Enrique, porque te veo con una cara listo para hacer comentario. Dale. Mira, sin duda, lo que ha denominado Diego de la Torre analfabetismo económico está muy difundido, pero es muy triste comprobarlo no solamente entre los periodistas, sino entre profesionales, economistas, empresarios, dirigentes empresariales. Está ampliamente difundido, es una cosa absolutamente impresionante. Y creo que es culpa nuestra, de los que creemos en la libertad y los que creemos en el Estado de Derecho, que no hemos sabido articular un mensaje. Y deberíamos hacerlo. Yo he sostenido ya antes que el mejor invento de la izquierda, después de Sendero Luminoso, fue el IDL. El IDL ha sido absolutamente fantástico, porque la izquierda, a la caída de Fujimori, descubrió que habían tumbado al gobernante, pero no habían capturado el poder, porque efectivamente la izquierda no capturó el poder. Pues descubrieron que la estructura intermedia del Estado es el poder, no la presidencia, es decir, el aparato represivo. Si tú controlas policía, Ministerio Público, Poder Judicial, controlas el país. La izquierda descubrió que lo controlaba el APRA y que lo había controlado siempre, desde hace 50 años, porque ellos lograron introducirse en la estructura intermedia del gobierno, de tal manera que nunca importó quién fuera el presidente, siempre gobernaba el APRA. ¿Qué hizo el IDL? Rompió eso. Y lentamente, en una generación, les ha tomado 20 años, exactamente, del 2000 ahora, del 2001 al 2021. El IDL, con paciencia, fue promoviendo que jóvenes, competentes, cuadros políticos postularan a los cargos principales en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, y hoy día controlan el aparato represivo del Estado democráticamente. No han votado a nadie, no han purgado a nadie, jugaron a la jubilación. Como el resto de la gente estaba dedicada en estos últimos 20 años a ganar plata, ¿no es cierto?, a una clase media ascendente, a mejorar su consumo, no querían ser funcionarios públicos, ni los apristas. Entonces, ¿quiénes entraron a copar la estructura intermedia del Estado? La izquierda, con cuadros políticos que no necesitan dirección. Y eso es lo fantástico. No hay una organización piramidal, es una organización reticular. Son cuadros políticos que actúan independientemente. No tienen necesidad de recibir instrucciones de un situation room. Las teorías conspirativas están equivocadas. No hay un tipo, ni un grupo en la embajada cubana, donde sea, que les dé órdenes a la izquierda peruana. No es necesario, porque son cuadros políticamente formados. Ahí Willy Koch, que lo veo ahí en el auditorio, que fue mi profesor, ¿no es cierto? Y es el culpable que yo hablo a cada rato de historia y de esas cosas, y mete temas que no son los míos. Sabe mucho de esto, porque él fue un militante de izquierda bastante importante en mi época, y discutimos mucho de esto precisamente. No, entonces es una fantástica organización, tenemos que reconocerlo. El IDL es una fantástica organización política que ha logrado democráticamente tomar el control de la sociedad peruana, utilizando con gran inteligencia y habilidad la información y logrando, fomentando, junto con otros grupos más de izquierda, que cuadros políticos debidamente formados entraran a copar la estructura intermedia del Estado.
Enrique, Ahora Enrique, lo voy a ceder yo, ahí lo veo yo a Pablo listo para, ya, vamos, una más. Enrique, si a eso le sumas el crecimiento de la burocracia neta. ¿Qué es burocracia neta? No incluye maestros, fuerzas armadas, policiales, no incluye médicos, enfermeras, jueces, fiscales. Burocracia pura, administrativa pura. En los últimos 20 años ha crecido 20 veces. 20 veces. Y el crecimiento se ha acelerado sustancialmente desde el gobierno de Humala, ¿no? Y él ha metido gente que piensa igual que esta gente que el IDL ha promovido en estos estamentos de control del Estado, ¿no? Entonces hoy día tienes al sistema judicial, ¿no? Absolutamente manejado por gente de izquierda, ¿no? Pero tienes también la estructura del Estado en todos los ministerios y direcciones llenos de gente que no cree en la economía de mercado, que no cree en la empresa privada, que no cree en la inversión privada y está feliz de recibir su sueldito a fin de mes y no corre ningún riesgo, ni siquiera en pandemia, ¿no? Entonces, esa es la tarea que tenemos por delante, es inmensa, es justamente la tarea que un país necesita para empezar un nuevo siglo de vida. Muy bien, una más, Enrique. Bueno, es absolutamente cierto lo que dice Pablo y coincido con él nuevamente. Hay situaciones que son completamente absurdas. No voy a mencionar nombres porque es de mi gremio, pero por ejemplo yo veo empresas muy importantes que son defendidas por abogados de izquierda que no creen en la empresa privada. Yo toda la vida le digo a los dueños o a mis amigos, le digo, oye, tú estás loco. Vas nombrado como tu abogado a un tipo que no cree en ti. Te miran como si estuvieras hablando chino antiguo, ¿no? O nombra gente que cree en ti. Porque obviamente esa persona no te va a defender, pues te va a entregar, no te va a defender, ¿no? Entonces, esto sucede por todas partes. Ya me aburrí de decírselo a mis amigos empresarios, porque no escuchan. Y digo, entonces ya, haz lo que quieras. Anda vaca al campo y piérdete, ¿no es cierto? Si no tienes capacidad para darte cuenta que uno tiene que saber reconocer que estamos en una guerra permanente. Mira, Jefferson decía que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. No podemos bajar las manos en ningún momento. Hay que hacer think tanks. Es verdad, en Chile no fue suficiente los think tanks para detener la ola izquierdista. No fue ni siquiera suficiente un presidente como Piñera, que es un hombre muy eficiente, muy inteligente, pero que nunca ha sido muy sólido en los principios. Él cede cuando tiene que ceder, porque es el típico político realista, pero ha llevado a Chile a la situación en la que se encuentra, amenazada su libertad nuevamente, pese a la prosperidad, porque es una paradoja. La batalla se libra en todos los terrenos. Yo termino con una brevísima historia, Pepe, que tal vez sea útil para todos nosotros. Uno, desde el punto más pequeño y más alejado de la política, puede defender ardiente, activa y fuertemente la libertad y tener una influencia enorme. Y es el caso de Estados Unidos. ¿Quién es el mayor defensor de la libertad en Estados Unidos? ¿Un político? ¿Un filósofo? ¿Una fundación? ¿Un think tank? No, una novelista, que ni siquiera es americana, una rusa, llamada Alice Rosenbaum, conocida en el mundo literario por su seudónimo Ayn Rand. Ayn Rand fue una novelista, ya murió hace años, que escribió la mayor parte de sus novelas en la década del 40 y del 50, era guionista de Hollywood, hizo algunas películas muy famosas, como Cary Grant, que tuvieron éxito en su época. Pero la maravilla de Ayn Rand es que logró escribir algunas novelas que son las más vendidas de Estados Unidos. Ustedes sabían, la principal novela de Ayn Rand se llama La Rebelión de Atlas, Atlas Shrugged. La Rebelión de Atlas es el segundo libro más vendido de Estados Unidos después de la Biblia, desde hace 50 años. Todos los jóvenes americanos y los adolescentes americanos leen ese libro. Porque La rebelión, ¿cómo se llama el libro? La Rebelión de La Atlas. rebelión de Atlas. Es un canto al espíritu de la libertad. No es un libro político, es simplemente un libro romántico. Ayn Rand ha hecho más por la libertad que todos los premios Nobel, que todos los millonarios y que todos los intelectuales de Estados Unidos, escribiendo novelas. Con un poema, con una canción o con una novela, podemos luchar por la libertad
tan fuertemente como un partido político. Por eso no hay que perder la fe y seguir luchando en este país hermoso y milenario. Muy bien, ¿eh? Hay una frase que has dicho que la voy a, la voy no solamente a ponerla acá, sino la voy a trasladar. El precio de la libertad es su eterna vigilancia. ¿Es así? Thomas Jefferson. No es mía, es de Thomas Jefferson. Sí, buenísimo. Buenísimo. Oye, realmente hemos tenido una reunión extraordinaria, en mi opinión. Les agradezco infinitamente. Han tenido sus propios comentarios, han dicho lo que cada uno piensa, nos han enseñado un montón, por lo menos a mí, inmenso. Ha sido realmente extraordinario. Y desde ya los voy a convocar. Voy a convocarlos para después de la primera vuelta. Yo en la primera vuelta he quedado, después de la primera vuelta, estaba tratando de hacer un panel. O sea, el 14, miércoles 14, 3 días después, hacer un panel que invitaba al doctor Junkov, que es muy amigo mío, tengo mucho cariño, él ha sido presidente del Tribunal Ético. Quisiera invitarlo a ustedes, a los dos, y seguramente a alguien más, ¿no? Había pensado que tú podrías llevarme a Jaime de Altaus también, Pablo, ¿no? Claro, y tener pues un panel espléndido para poder comentar, analizar. Faltan chicas ahí, no porque sea un partidario de la ideología de género, pero faltan chicas en ese panel, así que... Ya, buena idea. Tengo varias muy buenas analistas. No le creemos las banderas a los izquierdistas. Los que más han hecho por la libertad de la mujer somos los liberales, no los rojos. Hemos regulado todas las banderas, Enrique. Así es. Hay que recuperar. Aquí bueno, ya conversaremos para que me sugieran también tener seguramente a dos mujeres en el panel, ¿no? Claro, sería extraordinario. Si ya cuento con ustedes, ¿no? Lo agendan. Vale. Ya, muchísimas gracias. Un gran abrazo y nos vemos pronto. Quería decir algo más antes que me olvide. El día 31 voy a tener aquí a 5 jóvenes que están candidateando para el Congreso. Hay que darles cabida, hay que saber qué cosas piensan, qué proponen. Alejandro Cabero, de Avanza País, Joaquín Rey, de Victoria Nacional, Pedro Morales, de Acción Popular, Débora Ingo, de Renovación Popular, y Flor de Jesús Mesa, de Fuerza Popular. Así que desde ya a todos los convoco para el próximo miércoles. Es conveniente y necesario que escuchemos a los jóvenes. Ya les toca. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Ítalo, también. Y nos vemos pronto. Gracias. Un gusto. Chao, Enrique. Abrazos para mí también. Un abrazo, Pablo. Gracias. Abrazos. Chao. Gracias. ¿Cómo se puede eso?